el libro de Josué, capítulo 14 y versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal vez es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oísteis en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Puede tomar asiento. Hoy le quiero hablar del tema la conquista de Caleb. Y esta historia o este pasaje que nosotros tomamos, donde encontramos la historia de este hombre, se da en el momento cuando Josué está gobernando el pueblo y es el tiempo ya de la conquista. En este tiempo Moisés ya no está, ya había muerto. Y a Josué le tocó la tarea de introducir y conquistar las tierras que Dios les había prometido. Y aquí encontramos a este hombre llamado Caleb, que anteriormente fue uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios les había entregado. Y cuando él regresó, los otros 10 que habían ido a reconocer la tierra trajeron muy malas noticias. Digamos, ellos vieron las cosas y vieron la abundancia que había en esa tierra, pero ellos comenzaron a decir: no, ahí es una tierra donde hay gente aguerrida, gente fuerte, hay gigantes y contra ellos no vamos a poder. Pero ahí estaba Caleb y también Josué, que estaban animando al pueblo a que conquistaran la tierra que Dios ya les había entregado. Pero algo interesante pasa: el pueblo de Israel, por esa acción que tomaron y esa falta de fe en Dios, y no quisieron ir y conquistar la tierra, Dios los hace que den vueltas y vueltas por el desierto. Y aquí nos encontramos con la historia de Caleb. Habían pasado mucho tiempo, había transcurrido el tiempo y las promesas que Dios les había dado a ellos aún todavía no se habían cumplido. Caleb sabía mantenerse esperando en todo este tiempo que estuvo dando vueltas en el desierto juntamente con el pueblo de Israel. 45 años esperó Caleb para tomar posesión de la tierra que Dios les había entregado.
45 años, hermanos. ¿Qué nos habla eso a nosotros? De que muchas veces nosotros queremos las cosas rápidas, las queremos ya, oramos a Dios y queremos que el siguiente día las cosas sucedan. Queremos ver las cosas, los milagros inmediatamente. Pero esta historia nos enseña que este hombre esperó 45 años para obtener aquello que Dios le había prometido. Tuvo que esperar años para recibir esta bendición. Para que esta bendición llegara a ser real frente a él, tuvieron que pasar todo este tiempo. Él nunca perdió la esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando Dios nos ha dado una promesa. Nunca perder nuestra esperanza. Aunque las cosas se tarden, aunque pasen los años, pero nunca debemos de perder nuestra esperanza. Porque Dios lo va a cumplir si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Caleb nunca dejó de soñar. Él nunca paró de pensar que eso que Dios le había prometido un día iba a ser de él. No se puso a dudar de la bondad de Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos que pasen. Cuando nosotros estamos esperando algo y de repente ya tenemos 2 años de estar esperando. Dejamos de confiar en Dios. Y eso es lo que no debemos de hacer. Tenemos que tomar el ejemplo de Caleb. 45 años esperando para que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Tenemos que estar confiados que Dios lo va a hacer en nosotros. Este hombre nunca se detuvo, nunca se paró, nunca se desanimó. Aunque quizás pudo haber pasado por momentos donde quizás decía, bueno, no sé si va a venir, pero él siguió siempre soñando, siguió confiando en Dios, tenía un objetivo fijo y ni siquiera a los 40 años que anduvo dando vueltas en el desierto, lo desanimaron. Porque muchas veces es fácil desanimarse cuando las cosas no ocurren en nosotros, cuando las promesas que Dios nos ha dado no pasan en nuestra vida y vienen momentos de angustia, quizás vienen momentos problemáticos, momentos difíciles y el ser humano fácilmente deja de confiar en Dios. Pero este hombre nos enseña la historia de él, que pasaron muchos años y no se desanimó por nada. Quizás hubieron murmuraciones, 45 años esperando. 45 años esperando esa promesa. Ahora, ¿podemos decir nosotros lo mismo que dijo Caleb? ¿Podemos nosotros esperar algunos años más para que la promesa de Dios se haga real en nuestra vida? ¿Podemos nosotros hacer lo que hizo Caleb? Esa espera. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿a dónde se fueron sus sueños? ¿A dónde se fueron sus metas? ¿A dónde se fueron sus anhelos? Quizás usted tenía sueños, tenía metas, cosas que alcanzar y ya quizás pasaron 5 años y quizás ya se olvidó, ya no siguió quizás buscando o esperando esas metas que se cumplieran en su vida. Quizás nos podemos preguntar, ¿qué sucedió con mis sueños? ¿Qué sucedió con mis aspiraciones? Quizás llegaste a este país y quizás traías en tu mente ideas, traías quizás metas que alcanzar, cosas que querías lograr y ya pasaron los años y todavía no los has encontrado, no te has encontrado con esas cosas que has soñado en la vida. Pues la historia de este hombre nos debe de animar a que nunca nosotros desmayemos y sigamos esperando.
Porque si Dios nos ha prometido cosas, Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Este hombre se mantuvo firme esperando en Dios. Y pasó el tiempo y llegó el momento que este hombre recibió lo que Dios le había prometido. Él se propuso en su corazón no desfallecer y no dejar por olvidada esas promesas que Dios le había dado. La primera vez que Josué y Caleb vieron aquella tierra, yo me imagino que cuando ellos vieron esa tierra, ellos dijeron, esta tierra será de nosotros. Esta tierra que nosotros hemos reconocido, un día regresaremos y la tomaremos. Porque ellos tenían esa visión o ese sueño o ese anhelo de que un día ellos iban a regresar y tomar esa tierra. Yo no sé cuáles son tus anhelos y cuáles son tus sueños. Y yo no sé quiénes o cómo han tratado de que tus sueños no se cumplan. Quizás has tenido que batallar y luchar en la vida y tus sueños no han llegado a cumplirse. Pues sigue esperando, sigue confiando en Dios, porque un día Dios te va a cumplir lo que propusiste en tu corazón. Josué y Caleb se propusieron de que un día iban a tomar esa tierra y no desfallecieron. Pasaron 45 años. Esperando en Dios. Y ahí está una clave, esperar en Dios. Pero nosotros lo queremos ahora y ya. Y por eso, a veces las promesas de Dios no llegan a nosotros. Porque nosotros a veces queremos las cosas y las queremos inmediatamente. O a veces cuando tenemos una necesidad, oramos a Dios y de repente Dios no responde. Y cuando no responde, con el tiempo comenzamos a perder esa confianza en Dios. Dios así lo había dispuesto para estos hombres y para el pueblo de Israel, que un día iban a tomar esa tierra. Pero toda aquella generación que se dejaron influenciar por los 10 espías, 40 años dieron vuelta en el desierto y solamente Josué y Caleb entraron a esa tierra. Los demás terminaron en el desierto. Murieron bajo ese sol abrasador que había en el desierto y perdieron lo que Dios les había prometido, porque no supieron esperar, no pudieron confiar en Dios. Pero estos hombres se mantuvieron confiando en Dios. Los espías que habían ido a explorar la tierra trajeron esas malas noticias que hicieron que el pueblo de Israel desfalleciera y que los sueños y que las metas que ellos tenían cuando salieron de Egipto no se llegaron a cumplir en sus vidas. Pero Josué y Caleb se mantuvieron fieles. Ahí está la otra clave, fieles. Dígale a su vecino, para recibir la promesa de Dios hay que ser fieles. Fieles a Dios. Primero hay que confiar en Dios y serle fiel a Dios. Estos dos hombres fueron fieles y creyeron que un día iban a obtener esas tierras. Tenían la confianza de que la próxima vez que volvieran a esa tierra, la iban a tener. Y eso es exactamente lo que pasó en la vida de estos dos hombres. La próxima vez que ellos regresan a esa tierra, ellos pudieron tomar esa tierra que Dios les había prometido, una tierra de bendición, una tierra donde fluía leche y miel. El Señor
puso en el corazón de Caleb ese sueño. Y posiblemente en su corazón, en su vida, usted tenga sueños. Quizás sueños de alcanzar, qué sé yo, algo en su vida social, en su vida espiritual, en su vida, no sé. Cada uno tenemos sueños y metas. Si yo le preguntara cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas que usted tiene en la vida, todos tenemos sueños y tenemos metas. Tenemos una visión de lo que queremos alcanzar en la vida. Tenemos un anhelo de las cosas que quizás quisiéramos tener. Josué y Caleb tuvieron que soportar abrumadoras circunstancias para poder volver al lugar que Dios les había prometido. Y esto es lo que sucede muchas veces con nosotros. Que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos problemáticos, somos tentados a abandonar nuestras metas, a abandonar nuestros sueños, a abandonar las promesas de Dios. Estos hombres, cuántas cosas no pudieron haber pasado en medio de ellos. Quizás les decían palabras que trataban de desanimarlos, pero ellos se mantenían creyéndole a Dios, porque ellos sabían que Dios les iba a prometer eso, o les había prometido que se los iba a entregar. Ellos habían sido testigos también de la muerte de toda esa gente que no pudo entrar a esa tierra que Dios les había entregado. Toda esa generación que salió de Egipto no pudieron entrar porque murieron en el desierto. Ahora, lo que quisiera yo compartir con ustedes son estas 12 cosas importantes. ¿Cómo nosotros conquistamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo nosotros? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo nosotros podemos aplicar estos principios a nuestra vida para alcanzar las bendiciones que Dios tiene? ¿Cómo podemos convertirnos en conquistadores de las promesas de Dios? Número 1, manteniendo vivos los sueños. Manteniendo vivos nuestros sueños. Número 2, manteniéndonos aprendiendo cada día más. Porque esta es una realidad. Si nosotros dejamos de aprender, estaremos retrocediendo en la vida. Porque muchas veces nosotros dejamos de aprender y muchas veces Dios quiere enseñarnos cosas. Dios quiere mostrarnos la bendición que Él tiene, pero cuando nosotros decimos, no, ya he luchado en la vida, ya creo que no lo puedo alcanzar, ya llegué a mis años y para mí es muy difícil aprender. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que alguna vez ha dicho, no, yo ya tengo demasiados años, ya no puedo, ya mi cerebro ya se cansó. O sea, una de las cosas que debemos de hacer para alcanzar todos esos sueños es que nosotros debemos de mantenernos aprendiendo. Porque cuando dejamos de aprender es como estar dando un retroceso. Mantengámonos también amando a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, por ende también vamos a amar a las personas. Porque Dios nos bendecirá cuando nosotros estemos dispuestos a amarle a Él. Y eso también va a implicar amar a las demás personas. Inclusive a aquellos que nos critican, a aquellos que quieren lo malo para nosotros. También debemos de olvidar los momentos trágicos.
olvidarnos de todo eso. Desarrollemos hábitos en los cuales nos ayudan a olvidar esos momentos trágicos que hemos pasado en la vida. Todos nosotros hemos enfrentado momentos trágicos. Todos nosotros hemos pasado momentos de desánimo. Aprendamos a olvidar esos momentos y aprendamos a vivir en el presente y no en el pasado. Y mantener ese sueño vivo en nosotros. Posiblemente, como dije al principio, usted vino a este país con sueños, no con sueños, con sueños, con metas, con anhelos. Y hoy todavía se encuentra y dice, no, ha pasado el tiempo y no he podido hacer nada. No he podido lograr nada. No se desanime, siga esperando, siga luchando, siga aprendiendo, siga animándose. Siga caminando hacia adelante, pero no se detenga por nada, no se estanque. Josué y Caleb no se estancaron, ellos siguieron soñando. Ellos siguieron siéndole fieles a Dios. Mire, hermano, cuánta gente cuando le han pasado cosas así se olvidan de Dios. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de los cristianos ni nada que tenga que ver con la Biblia. ¿A cuánto yo no he encontrado así diciendo, no, yo no quiero saber nada de los cristianos? Tal vez el matrimonio se le descarriló y le echa la culpa a los cristianos o le echa la culpa a quien se le viene a la mente. Y por eso a veces toman esas determinaciones de decir, no, yo no quiero saber nada de esa gente, no quiero saber nada de Dios, porque hay gente, es increíble, hay gente que está peleada hasta con Dios. Hay gente que tiene broncas con Dios y han sido veces cristianos, gente que un día estuvo en iglesia, gente que sirvió a Dios y de repente les pasó algo y se frustraron tanto que hoy no quieren saber nada de Dios. Imagínense cuántos problemas no tuvo que pasar Caleb y Josué en medio de ese pueblo. 40 años, pero ellos siguieron pensando, ellos siguieron recordando aquellas palabras. Ellos siguieron pensando en lo que Moisés le había dicho a Caleb. 45 años. 40 años tenía Caleb cuando Moisés le dijo esas palabras. 40 años. Habían pasado 45, era de 85 años cuando se paró frente a Josué y le dijo, ¿te acuerdas lo que dijo Moisés? No se me ha ido el ánimo. Todavía tengo fuerzas para conquistar ese monte. Y no pidió la llanura, pidió el monte. Ese monte Moisés dijo que era mío. Ese monte voy a conquistar y no se me ha ido las fuerzas. Muchas veces nosotros tenemos 25 años, 30 años y ya estamos, ya me duele todo, ya no puedo hacer nada, ya que... Ya tengo muchos años. No, hermano, no. Caleb no tenía esa actitud. Esa actitud que muchas veces es una actitud que suena como a derrota, a fracaso. Caleb estaba diciendo ahí frente a Josué, Josué, ese monte me pertenece a mí, pero todavía tengo fuerzas para ir y conquistarlo. Este hombre nos enseña esos principios. Si en su vida hay sueños, si en su vida hay metas y que quizás no las ha alcanzado, tomemos el ejemplo de Caleb.
que nada lo detenía. Él seguía creyendo que un día iba a pararse en ese monte y ese monte iba a ser de él. Y pudieron haber pasado muchas cosas en la vida de él, como también pasan en la nuestra. Quizás muchos desánimos, muchos problemas que querían detener el avance de Caleb. Pero aquí debemos de recordar, si nosotros estamos cansados quizás por el problema que se nos avecina o que tenemos o que nos ha llegado, quizás por los conflictos que hemos pasado y quizás nos hemos desanimado y las fuerzas emocionales se nos han acabado. Hagamos esa palabra que dijo Pedro, que nos trae aliento al poner nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en el Señor. Pongamos ahí todas esas preocupaciones que no nos permiten avanzar. Pongamos en el Señor todos nuestros desánimos. Dejémoselos a Dios. No carguemos con cargas que a nosotros nos agobian. Pedro dice, pongamos todas nuestras ansiedades en el Señor. Pero ¿qué sucede y cuál es la realidad para muchos de nosotros? Es que todo el tiempo andamos ansiosos, ansias, todo el tiempo. Vámonos porque se nos hace tarde. ¿A cuánto le ha pasado eso así? Me deja el autobús, no llego a tiempo al trabajo. Y eso nos pone ansiosos, ¿verdad que sí? Cuando uno lo traen apurado, así apúrate, nos deja la ven de la iglesia, apúrate que nos vamos a quedar y después no vamos a tener cómo ir. En los trabajos, hermanos, cómo nos ponemos ansiosos porque está el cliente ahí pidiendo la comida, ya, pronto, tranquilo. Los jefes nos ponen ansiosos, ¿verdad que sí? El maestro en la escuela nos pone ansiosos. Que tenemos el examen, ¿qué importa? Si no has estudiado, pues no lo vas a pasar, punto. Sí, ¿para qué nos vamos a poner ansiosos si no hemos estudiado? Pues, no se puede, pero hay gente que está ahí mascando chicle y está tomando café y tomando cosas para mantenerse como la ansiedad que se le vaya. Otros están mordiéndose las uñas y no hayan que hacer, rompen los papeles, hacen papel, los papeles los doblan, los hacen pelotitas, los tiran. No estemos ansiosos. Y si estamos ansiosos, pongamos nuestras cargas en el Señor, como dice, como nos aconsejó el apóstol Pedro. Por nada estéis ansiosos. Porque esa ansiedad un día nos puede matar. Un día nos puede alcanzar y no vivamos para contarla. Así que pongamos nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre el Señor y mantengámonos anhelando. Quiero alcanzar eso. Ahora, no tome atajos para alcanzarlo porque le puede salir caro. Espere que el Señor le guíe para alcanzar su sueño. Mantengámonos mirando siempre a Dios. Otro punto más, mantengámonos trabajando. Caleb nunca despertó con la idea
de jubilarse. Cuando se presentó frente a Josué, le dijo: todavía tengo fuerzas, todavía puedo. En su mente no pasó de decir, lo harán otros por mí, pero él se mantuvo con ese anhelo de un día alcanzar lo que Dios le había prometido. Mantengamos una visión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces podemos tener una visión o una manera de entender las cosas a como yo pienso que debe de ser. Pero si nosotros mantenemos una visión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para eso necesitamos mantenernos apoyados en Dios. Ahora, si Caleb hubiera tomado la decisión de volver a la tierra que él había visto, confiando en sus propias fuerzas, hubiera fracasado. Por esa razón, esperó 45 años. Porque si él hubiera dicho, no, yo puedo conquistar ese monte, y si hubiera ido a conquistar, hubiera fracasado. Y eso muchas veces es lo que nos sucede a nosotros. Dios nos da quizás una palabra, una promesa, y nosotros queremos hacerla por nuestros propios medios o lograrla a través de nuestras propias estrategias. Y a veces nos encontramos con el fracaso por no esperar en la voluntad de Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestro capricho y nos damos unos golponazos que retornamos y rebotamos 5 veces, pa, 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 por no saber esperar en Dios. La historia de Caleb nos enseña a saber esperar en Dios. Hasta que todo aquel pueblo desapareciera, entonces le tocó el turno a Caleb. Dijo, ahora es el momento. Hoy es el tiempo. Cuando ya estaban repartiendo las tierras, que estaban diciendo, mira, eso es el lugar que te corresponde, así que ve y conquístalo. Ahí dijo Caleb, todavía tengo fuerza, así que iré hoy. Y penúltimo, mantengámonos escuchando la voz de Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? Escudriñando su palabra. No buscando al que dice que es profeta que me diga, siervo, te va muy bien, vas a ser bendecido. No, Dios habló y Él nos quiere hablar o que nosotros entendamos su voz por medio del estudio de la palabra de Dios. Dios dejó todo ya ahí. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios, pues sumerjámonos en las palabras de la Biblia. Que ahí vamos a encontrar sabiduría, ahí vamos a encontrar guianza, ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchemos, aprendamos a escuchar la voz de Dios.